Egun on guztioi, ongi etorri Innovaskera eta zientziatik berrikuntzara kasu praktikoen webinar honetara. Gracias por asistir a un nuevo webinar de la ciencia a la innovación, en el que hoy nos acompañan Roberto García Lafuente, CEO de Dinicon. Es una empresa donostiarra que centra su actividad en los sistemas inteligentes de control y movilidad. Y también contamos con Aitor Gutiérrez, del área de sistemas autónomos inteligentes del Centro Tecnológico Techniker. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros en este webinar y para contarnos el caso Resakov, que es el proyecto Resakov, que es el caso en el que centramos hoy el webinar. Ellos se presentarán tranquilamente, yo simplemente les doy los buenos días. Bueno, Resakov es un proyecto que surge para dar respuesta a un problema que es el de los ahogamientos en las playas. Mediante el desarrollo de una solución tecnológica que bueno, pues, combina distintos ámbitos de conocimiento científico, ¿no? Pero también es un caso muy interesante porque aporta otros elementos que los vamos a ir conociendo a lo largo del webinar, como son pues, la colaboración entre distintas entidades y empresas, factores de éxito que hay que saber reconocer y bueno, pues, saber utilizarlos también, aprendizajes que aporta un caso como este, desarrollar una solución que es escalable, que también eso es algo interesante para que en el futuro sea más bueno, pues polivalente. Y bueno, es un caso que ha dado pie a difusión en medios, a reconocimientos en un premio que también nos contarán, etcétera, ¿no? Yo, nada, sin más, les voy a dar paso a Roberto y a Aitor, y sí quería hacer algún comentario respecto a los micros y las cámaras, que, bueno, por favor los mantengáis apagados. Haremos al final un turno de preguntas, que en el día de hoy van a tener que ser por el chat, entonces, bueno, pues por favor nos las enviáis por el chat. Y como siempre, bueno, pues la sesión la estamos grabando y la utilizaremos, bueno, se subirá luego a las redes sociales, etc. Yo sin más, doy paso a Aitor y a Roberto y para que nos presenten y nos cuenten el caso, el proyecto Resakov. Ujú. Adelante. Egunon, agradecer a Innovaske la invitación a participar en este webinar donde bueno, vamos a contar un poco los detalles de cómo hemos llegado al proyecto, cómo se ha desarrollado tecnológicamente y el impacto que ha tenido tanto en los medios como en alguna despliegue que hemos podido realizar. Bueno, Dinicon brevemente, comento Dinicon Sistemas, somos una ingeniería integradora de sistemas enfocada a desarrollar soluciones de movilidad inteligente. Estamos hablando de conteos de personas, control de aforo, conteos de vehículos, etcétera. Y en la parte de lo que tiene que la relación con Resakov es a partir de de despliegues que hemos hecho de control de aforo en playas, donde desde la pandemia pues vimos que bueno, pues era una demanda de los ayuntamientos el poder controlar estos aforos y el mantener un nivel de seguridad en las playas en cuanto a ocupación, ¿no? Dentro de ese contexto veíamos que las mareas, las resacas y todo esto era algo preocupante y algo además que tenía un impacto negativo y en las, vamos a decir, en los ahogamientos y un elemento de seguridad que era importante pues, detectar, controlar o identificar pues, para poder tomar los medios necesarios, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo se había hecho? Se había hecho pues, siempre vamos a decir, pues están los vigilantes, está Cruz Roja, se detecta visualmente dónde puede haber corrientes de resaca, pero no tenemos una identificación, un seguimiento en tiempo real, que es lo que podría ayudar mucho a los socorristas y a la seguridad de las playas pues para poder tomar las actuaciones necesarias, ¿no?
Entonces, en ese contexto es cuando nos planteamos en DINICON decir, bueno, aquí podríamos intentar desarrollar una solución en la que pudiéramos identificar las corrientes de resaca, poder dar los avisos y aumentar, por decirlo así, la seguridad en las playas. ¿Qué ocurre? Claro, DINICON somos una pequeña empresa, no tenemos la capacidad tecnológica pues, para desarrollar una solución de este tipo, y a partir de ahí pues, bueno, pues hablamos con los centros tecnológicos, con Techniker, en este caso con el que hemos colaborado en más proyectos de desarrollo y de investigación, planteándoles a ver cómo podríamos abordar el desarrollo de una solución de este tipo. Necesitábamos también gente experta en corrientes, en corrientes marítimas, la morfología de las playas, cómo es el fenómeno que puede identificar corrientes de resacas. Y entonces creamos un equipo de investigación y desarrollo a partir del cual hemos profundizado, desarrollado este proyecto que ahora vamos a ver en más detalle pues de la mano de Aitor, ¿no? Lo que estaba comentando, la situación, las corrientes de resaca, los ahogamientos, o sea, tenemos unos datos estadísticos realmente alarmantes hasta que no vemos cifras como las que bueno, pues, estamos mostrando aquí en esta diapositiva. A veces no somos conscientes del impacto negativo y de riesgo que tienen las playas o incluso ya fuera de las playas, pero lógicamente más en este entorno de playas, el riesgo de las corrientes de resaca y el impacto negativo que tiene en cuanto a muertes por ahogamiento, ¿no? Aquí en esta estadística se muestra pues, un poco pues, desde el detalle, desde dónde se producen, o sea, el lugar donde más impacto negativo tiene, las franjas de edades y luego pues, también la procedencia de las víctimas de ahogamientos, en qué sitios se producen, o sea, este es un dato importante, donde hay vigilancia, no hay vigilancia, lógicamente donde no hay vigilancia el impacto es mayor, y donde hay vigilancia o fuera de las horas de vigilancia, pues también ese impacto es mayor, ¿no? Y luego las horas, bueno, las horas por las típicas horas de baño, de la mañana, a la tarde, mediodía, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos una distribución también por regiones. Sí que tenemos identificado que en el litoral norte es donde este impacto lógicamente es mayor al ser un mar abierto, con oleaje, con unas mareas muy pronunciadas y, bueno, pues al final es un poco la situación que tenemos en cuanto al riesgo y al el problema del ahogamiento, ¿no? Las corrientes de resaca, lo que estábamos comentando, el peligro es que es invisible a la playa. O sea, un bañista está en la playa y bueno, pues no está viendo que puede haber un riesgo ahí en una corriente de resaca. Y esto es un canal que se forma y que, pues por un poco, pues por el fenómeno del oleaje, de las corrientes, los vientos, una serie de factores que hacen que se pueda conformar una corriente de resaca. Y además difícil de detectar, porque se puede formar en zonas tranquilas. Cuando uno está ya también dentro de esa corriente de resaca, por las circunstancias que sea, entra en pánico y lo que hace es intentar volver nadando a la orilla, pero al final es encima la actitud peor pues, para poder salir de esa corriente de resaca. Ahí lo que hay que intentar es nadar en perpendicular a la corriente de resaca y salir de ella para poder volver a la orilla. Eso es lo que provoca ese pánico, cansancio y al final muy difícil de escapar y con mucha probabilidad de ahogamiento. Y luego esta detección visual pues depende también de la experiencia, ¿no? La experiencia de los socorristas que conocen bien la playa y pueden saber en qué zonas se puede formar o hay corriente de resaca y ellos se encargan un poco de controlar manualmente y avisar, pues bueno, por lo que vemos en las playas, de que en esa zona no entren los bañistas. Bueno, esto ya hemos comentado en la diapositiva inicial, que es un problema de gran magnitud en el que, bueno, ahora en estos últimos meses, años, la verdad que sí que está viendo más impacto mediático pues para concienciar a la gente del riesgo que supone una corriente de resaca y el excesivo número de fallecidos
bueno, vemos aquí en España son cerca de 500, pero bueno, en el mundo y a lo largo por ejemplo, desde 2015 que hay datos, pues hay más de 4.000 ahogados por corrientes de resaca. Em, ¿Por qué la detección manual no llega siempre a tiempo? Pues bueno, es lo que estábamos comentando, ¿no? El tener algo que vigile permanentemente en tiempo real el litoral, la playa, nos va a poder generar avisos de forma automática cuando se detecta esta corriente, ¿no? Con lo cual ya va a facilitar a los vigilantes y socorristas, pues bueno, pues la identificación y la localización de este punto, y va a poder reaccionar en tiempo real y con más rapidez, pues para un caso de riesgo, pues poderlo resolver y poder rescatar a la persona que se encuentra en esa situación. Em, Aquí hablamos lo que comentamos, ¿no? Dentro del ámbito de dar más seguridad a las playas. Nosotros que habíamos estado trabajando en sistemas de control de aforo de las playas, veíamos que el reforzar esta seguridad con una detección de corrientes de resaca, pues sería muy interesante de cara pues al propio ayuntamiento o diputación que gestiona la playa, pues para poder garantizar un nivel mayor de seguridad y en ese sentido, pues dar al bañista una sensación de que se encuentra en un entorno más seguro. Bueno, a partir de aquí ya le paso la palabra a Aitor. Él va a explicar un poco pues bueno, partiendo de este marco general de riesgo de situación, cómo hemos desarrollado la tecnología, pues en base a un sistema de analítica de imágenes, algoritmos de inteligencia artificial, para llegar a conseguir detectar y avisar de una forma automática y en tiempo real la detección de una corriente de resaca. Gracias, Roberto. Pues una vez que Roberto nos ha explicado un poco los antecedentes de dónde viene la problemática, pues yo os voy a explicar un poco los retos que nos encontramos cuando Dinicon nos vino pues con este problema y cómo solucionarlo. En primer lugar, el reto principal del proyecto es detectar corrientes de resacas y bañistas en tiempo real. Y esto es importante porque una playa son unos entornos totalmente descontrolados, son muy cambiantes y bueno, pues es un reto bastante gordo, ya que técnicamente pues no es tan fácil detectar una corriente resaca como con otros modelos de inteligencia artificial, pues como podemos detectar coches o camiones o cualquier tipo de objeto que tienen pues una forma visual fija. Pues es más sencillo detectarlo. Y las corrientes de resaca pues tienen una forma que no es fija y dependen de otras variables que pueden ser pues como variables ambientales, condiciones que no dejan pues poderlas interpretar de manera automática. Y el reto no era únicamente detectar corrientes de resacas y bañistas, sino que también había que trabajar todo el tema de la gestión de alertas en tiempo real pues para tomar distintos tipos de decisiones. Para poder abordar este reto principal del proyecto, surgieron una serie de subretos, pues que había que ir cumpliendo estos subretos para poder tener una solución global. Y ahora iremos en cada uno de ellos un poco explicando el trabajo que hicimos. En primer lugar, tenemos el reto científico, poder interpretar desde un fenómeno físico a través de imágenes RGB, es decir, poder detectar resacas, que son fenómenos totalmente físicos que se dan en la naturaleza mediante imágenes 2D. Luego, por otro lado, tenemos el reto relacionado con los datos, es decir, tenemos gran escasez de datos, gran escasez de imágenes de corrientes de resaca y no hay tantos expertos que controlen de corrientes de resaca para poder tener pues, un dataset amplio para poder entrenar los modelos. El tiempo real es un reto crítico. Hay que dar alertas en tiempo real porque bueno, no se puede dejar que pase el tiempo porque las corrientes de resaca se dan en un momento concreto, las personas están en un momento concreto en esas corrientes de resaca y el riesgo tiene que ser detectado de manera inmediata. Tenemos otro reto también bastante potente respecto al despliegue hardware. Es decir, estas soluciones se integran en entornos costeros en los que bueno, pues tenemos distintos tipos de temperatura, viento, salinidad. Entonces, la solución hardware que se instala pues tiene que ser muy robusta.
Relacionado con los retos de comunicación de tiempo real, tenemos el reto de comunicación, es decir, poder dar en tiempo real una alerta que se envíe a un servidor y que se pueda distribuir pues, por las distintas personas o administraciones interesadas. Y por último, el reto enfocado a la validación en un entorno real. Pues es muy importante que toda esta solución se pueda validar en un entorno real como son las playas que tenemos. Vale, en primer lugar, el reto científico. Poder interpretar un fenómeno físico desde imágenes 2D. Entonces, pues bueno, una corriente de resaca pues, suele tener distintas características. Y aquí en la parte inferior vemos distintos tipos, pues por ejemplo, canales, turbulencias, la ausencia rompiente o incluso una espuma deformada que se da en la propia ola. Y como os he dicho anteriormente, una corriente de resaca no es un objeto convencional, no es como un barco que es fácilmente encontrable en una imagen. Entonces, debido a que su geometría no es constante, no tiene unos límites rígidos, pues es bastante complejo poder etiquetarla, que es un elemento crítico para los modelos de visión e IA, y para luego poderlos evaluar. Y aquí entra también un factor clave, que necesitamos un conocimiento experto. Es decir, en este proyecto estuvimos trabajando con unos geólogos de la empresa Green Results, que eran grandes expertos en el litoral, y bueno, aprovechamos su know-how para poder transferir ese know-how al modelo de IA. Es decir, sin su know-how, toda la inteligencia artificial desarrollada en el proyecto pues no tendría sentido. Y la combinación necesaria que teníamos en este proyecto, que es clave en cualquier proyecto que se trabaje de visión e IA, es datos, expertos en la materia, en este caso en corrientes de resaca, y aprendizaje profundo, es decir, modelos de IA, para poder tener una solución robusta. El segundo reto que nos encontramos, el reto de los datos. Es decir, cuando nos vino Dinicon con este reto y empezamos a analizar un poco conjuntamente cómo está el estado del arte, pues vimos que no había tantos fuentes de datos públicas etiquetadas pues, para poder generar el dataset. Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar en este reto. Instalamos cámaras para generar imágenes propias, utilizamos algunas fuentes públicas que había, utilizamos también fuentes como webcams o vídeos de YouTube que teníamos imágenes de distintas playas en distintas partes del mundo con distinto litoral, y también trabajamos todo lo relacionado a la aumentación de datos, es decir, la generación sintética de imágenes, para tener más y más imágenes y entrenar modelos. Y bueno, la diversidad es vital para que el modelo pueda llegar a aprender, es decir, tener imágenes de distintas playas, tener imágenes del mar con distintos tipos de coloración de color, con distintos tipos de oleaje, ángulos de las cámaras pues, en distintas posiciones y con distintos tipos de climas. Pues tener imágenes, no es lo mismo tener, por ejemplo, imágenes de verano, aguas más calmadas y playas llenas de gente, que imágenes, por ejemplo, en invierno, pues con gran temporal y playas vacías. El tema del etiquetado, también comentado anteriormente, es muy importante poder trabajar con expertos, y en este caso trabajamos con expertos que tenían un conocimiento especializado en la materia. No basta explicarle a una persona, bueno, esto es una corriente de resaca y que, bueno, por la coloración que tiene la pueda etiquetar. Entonces, gracias al trabajar con expertos en la materia, pudimos conseguir pues, un dataset etiquetado. Y en la parte aquí inferior, pues bueno, se puede ver cómo un experto podría ver, bueno, la imagen original, y este experto, viendo esta imagen original y viendo también otra información añadida de X metadatos, como puede ser la velocidad del viento y otras características que veremos luego, pues puede llegar a discernir que en esa imagen hay una corriente de resaca y nos la marca físicamente mediante una herramienta autor para luego poder entrenar los distintos modelos de inteligencia artificial. Otro reto, el tiempo real. Poder procesar las imágenes, tomar decisiones y alertar en tiempo real y en el propio entorno. Entonces, para poder desarrollar o poder llevar a cabo este reto, trabajamos con un procesamiento en el Edge, es decir, teníamos un dispositivo con una mini GPU en el Edge para poder procesar las imágenes. No necesitaba ningún tipo de intervención manual, es decir, es una solución autónoma, y tampoco se necesitaba una conexión muy potente porque no se enviaban las imágenes a la nube, sino que únicamente se enviaban los resultados cuando se habían realizado pues, los distintos tipos de procesamiento. El hardware también, poder desplegar un hardware robusto
vamos a decir, el edge robusto en condiciones tan cambiantes como pueden ser el litoral o la playa, pues es crítico. Y la solución que desarrollamos conjuntamente en este proyecto estaba compuesta por una cámara IP con alta resolución, porque es importante. Para las corrientes de resaca se pueden detectar a más alto nivel y la resolución no es tan clave, pero para poder detectar bañistas pues es vital, porque no es lo mismo ver una boya o una cabeza de una persona. Entonces todo esto hay que detectarlo. O por ejemplo un balón para poder evitar falsos positivos. Aparte de la cámara, teníamos una unidad de inferencia en el Edge capaz de procesar distintos modelos de Deep Learning. La conectividad, en este caso trabajamos con un router 5G que enviaba los resultados y bueno, pues según la casuística podía estar alimentada mediante una conexión o con placa, pues bueno, esto depende un poco más de la instalación en concreto. Eh, es muy exigente el entorno en el cual se instala este hardware, pues debido a la humedad que nos podemos encontrar, temas relacionados con la salinidad, radiación solar y luego también pues, las variaciones térmicas que puede sufrir un elemento hardware como estos, el viento y demás. El reto de la comunicación, pues bastante alineado con dar los resultados en tiempo real. Entonces, pues bueno, el flujo de comunicación que teníamos era bastante pues, sencillo: adquisición de imágenes, inferencia en el dispositivo Edge en local, es decir, la detección de resacas, la detección de bañistas y la información en tiempo real del viento, el filtrado por las zonas donde se estaban dando las corrientes de resaca, esta generación de alertas, que realmente la alerta era pues, un JSON que se envía una información de se está dando una corriente de resaca con bañista en esta posición, envío de esta información al backend y ya desde el backend de la administración, pues ya la toma de decisiones que cada uno pues, quiera tomar según la casuística, el horario y demás de cada playa. Y el último reto es la validación en tiempo real. Pues claro, nosotros cuando solemos trabajar con otros proyectos, por ejemplo, de inteligencia artificial enfocada a visión, pues bueno, a veces se pueden tener pues X piezas, pues por ejemplo, en sector industrial con defectos superficiales, nosotros podemos generar unos defectos de manera automática y se puede validar. Pero claro, en este caso no podemos decir ahora, bueno, quiero que me aparezca una resaca en la zona media de la playa y que haya bañistas. Pues no. Entonces, pues bueno, poder validar esta solución, pues bueno, se llevó a cabo mediante el uso de vídeos previamente etiquetados, en el cual, pues, para la hora de entrenar el modelo, utilizamos el 70% para entrenar el modelo, el 15% restante para validar y el 15% restante para validar. Y luego ya, cuando la solución se implementó, pues bueno, ya se pudo ver en tiempo real cómo funcionaba la solución. Vale, una vez que ya hemos conocido los distintos retos tecnológicos en los cuales nos enfrentamos cuando nos llegó este proyecto y queríamos dar una solución, ahora entraremos un poco más en el detalle de cómo se ha desarrollado técnicamente y tecnológicamente el proyecto, un poco pues de la mano de Condinicon, Techniker y otros socios. En esta imagen podemos ver un poco el flujo tecnológico que se ha llevado a cabo. Entraremos en alguno de ellos un poco más en detalle, de cómo pasar de un problema pues, con unos terles más bajos, con un tema más científico, a una solución aplicada funcionando en tiempo real. Y este flujo tecnológico se puede dividir en tres grandes bloques. Por un lado, poder comprender bien el problema que se quiere resolver y poder gestionar gran cantidad de datos para poder tener un modelo, es decir, poder conseguir los datos para, en una segunda fase, poder desarrollar y entrenar un modelo, pues con tecnologías como MLOps, entrenamiento de modelos en local, en la nube y demás, y una tercera fase ya de despliegue hardware de la solución, paneles, gestión de alertas y validación. En primer lugar, cuando nos llega un proyecto de este tipo que es difícil pues, de poder entender, pues lo que siempre es muy importante es que aunque seamos técnicos, tecnológicos, expertos en visión, expertos en IA, pues poder entender qué es lo que estamos buscando para luego más adelante poder claramente definir cuál es la solución tecnológica que se puede llevar a cabo. Entonces, aquí nos reunimos con expertos, pues que nos empezaron a ayudar un poco a darnos una pequeña formación de cómo identificar las corrientes de resaca.
Entonces, pues, bueno, empezamos a ver pues, que hay distintos tipos de corrientes de resaca que se pueden dar de distinta manera, pues, por ejemplo, con canalizaciones o pasillos dentro del mar, zonas sin rompiente, a veces también se dan cuando hay diferentes tipos de color o turbiedad en zonas muy contiguas del agua, cuando se da ausencia, por ejemplo, de espuma blanca en el oleaje cuando debería haber esta espuma. A veces también se da en zonas en las que pueda haber, pues, por ejemplo, muchos objetos flotantes o algas en unas zonas muy específicas. Otros casos pueden ser igual con cavidades hacia el mar o hacia la tierra. Bancos de arena también que se suelen dar en cerca de las orillas erosionadas. Y toda esta información unido con información muy importante de viento relacionada con la dirección y la velocidad del tiempo. Entonces, bueno, combinando todas estas variables visuales y de datos, pues bueno, se pueden llegar a indicar o detectar las corrientes de resaca. Vale. Una vez que entendimos mejor el problema, el siguiente paso pues era ¿y cómo lo resolvemos? ¿Vale? Pues le estuvimos dando una vuelta y vimos que había pues dos necesidades que se podían separar claramente. Por un lado, la detección concreta de corrientes de resaca, utilizando unos tipos de modelos y utilizando imágenes, más de una imagen porque necesitas ver de manera temporal cómo se van moviendo las olas y cómo va evolucionando el mar, y un segundo problema que es la detección y seguimiento de bañistas. Entonces, en primer lugar, separamos estas dos problemáticas. En cuanto a los bañistas, pues también era muy importante saber dónde estaban y cuál era su tendencia hacia dónde se movían. Y luego, teniendo de manera modular estas dos soluciones, lo que era también muy importante era la integración de resultados. Entonces, la solución funciona, perdón. Detectamos una zona en la cual creemos que hay una corriente resaca, gracias a los datos, a la información visual y gracias a los datos de dirección de viento, velocidad y demás. Detectamos que hay bañistas en esa zona, fusionamos esos dos resultados y es cuando se da la alerta al backend. Vale, el siguiente problema, cuando ya nos dimos cuenta, vale, esto se puede resolver así. ¿De dónde conseguimos los dos datos? ¿Cómo generamos datasets? Normalmente, lo primero que solemos trabajar es poder ver pues, en el estado del arte o en repositorios open o en datasets open, pues a ver si hay información o datasets que sean etiquetados para esta temática. En este caso, no había muchos, entonces, pues bueno, tuvimos que buscarnos la vida. Entonces, encontramos distintos tipos de soluciones para poder generar pues, un dataset amplio. En primer lugar, pusimos distintas cámaras propias para poder tener imágenes específicas de algunas playas que nos interesaban. También utilizamos webcams públicas, pues como las típicas webcams que solemos utilizar pues, para poder ver en verano si hace buen tiempo o no en la playa, pues bueno, fueron utilizadas para poder obtener distintas imágenes del litoral. También vídeos de YouTube, algunos de distintas partes del mundo, que algunos sean en streaming en tiempo real, que podíamos tener información de distintas playas en tiempo real a lo largo del mundo, y otros que eran grabaciones de históricos. Bueno, pues con toda esta con todos estos fuentes de datos, pues generamos un dataset de imágenes y vídeos pues bastante potente para el proyecto. Aquí podemos ver un poco las fuentes de datos públicas externas que analizamos y aquí, pues bueno, también como técnicamente separamos el problema en dos casos, en las corrientes de resaca y en la detección de personas, pues estuvimos analizando dos tipos de repositorios. En cuanto a corrientes de resacas, detectamos tres tipos de repositorios con fuentes de datos públicas, pero que no tenían mucha información y eran de playas muy diversas. La primera y la tercera tenían información de playas de Australia y la de Rip Channels tenían información de algunas playas de Estados Unidos. La calidad de las imágenes que tenían eran generadas por dron, entonces, pues bueno, para nuestra solución, que estamos hablando de cámaras fijas situadas en los laterales de las playas, pues bueno, no nos ayudaba, porque claro, en esa vista cenital, algunas corrientes de resaca pues se detectan muchísimo mejor y bueno, no era nuestro caso porque nuestra solución no estaba enfocada a que un dron fuese pasando por encima del litoral.
Y en segundo lugar, para la detección de personas en agua, pues encontramos estos dos datasets públicos que eran bastante interesantes, que eran imágenes generadas por drones para ayudar en los rescates de personas ahogadas, ya sean en playas, en alta mar y en embalses. Entonces, bueno, esto fue muy interesante este dataset porque, bueno, nos ayudó a tener muchas imágenes de personas en distintas posiciones, pues que solo se viese un brazo, la cabeza, parte del cuerpo, pues para poder generar más imágenes y poder entrenar pues a posteriori modelos más robustos y con gran variabilidad. El etiquetado experto, vital. Poder transferir el conocimiento de una persona, en este caso geólogos o gente que controla el litoral, a los modelos. ¿Y esto cómo se hace? Pues se cogen las distintas imágenes que se tienen, se pone una herramienta de autor y es la persona la que va marcando de manera manual pues, dónde se encuentran las corrientes de resaca y en algunos casos, si interesa por ejemplo, en este caso, separar por distintos tipos de categorías, pues bueno, también con un identificador específico se pueden añadir. Entonces, este es el paso clave de poder tener, porque cualquier persona puede conseguir un dataset amplio de un montón de imágenes, pero el experto es el que le da el valor a estos datos para que luego el modelo pueda aprender las distintas características que tienen las corrientes de resaca para que luego en tiempo real las pueda inferir. Y para poder hacer este proceso, bueno, pues utilizamos la herramienta Open Label Image que nos dio pues bastante versatilidad para poder realizar este proceso. Tenemos muchas imágenes, entonces hay que hacer un trabajo de preprocesado y control de calidad de estos datos. Entonces, pues bueno, este fue un paso que fue previo al etiquetado de las imágenes, en el cual aplicamos distintos filtros, distintas tecnologías, pues para poder tener este dataset más robusto. Pues utilizamos distintas técnicas, pues por ejemplo, para ajustar la iluminación, el contraste de las distintas imágenes que teníamos para también, pues en algunas imágenes que teníamos, eliminar pues, bordes irrelevantes que teníamos en las partes superiores como negro. Eliminación en algunas webcams teníamos algunas marcas de agua, pues bueno, también las eliminamos de manera automática. Y luego, pues bueno, también estuvimos revisando imágenes que no aportaban valor, las eliminamos del dataset y un poco también pues revisión de las distintas perspectivas, pues nos interesaban muchas imágenes que fuesen laterales, las de vista de dron pues no nos aportaban tanto valor y luego también hicimos un trabajo de normalización de imágenes respecto a resolución y formato. Y esto, bueno, nos dio al final un dataset amplio que utilizábamos para entrenar los modelos en una proporción de 70 para entrenamiento, 15 para validación y otro 15 final para testeo final y la obtención de las métricas. Vale, como hemos dicho anteriormente, aparte de detectar las corrientes de resaca gracias a las imágenes, hay otros factores que también son cruciales para poder detectarlas, que es información extra, como pueden ser información, por ejemplo, del viento y otras que os voy a comentar ahora. Para ello, analizamos distintas fuentes de datos de Open Data públicos, vamos a decir, no como los datos anteriores crean imágenes, sino que datos en tiempo real de información meteorológica y bueno, analizamos fuentes como de Open Data Euskadi, de la Generalitat Valenciana, datos abiertos del Gobierno de España, datos abiertos de AEMET y gracias a estos, bueno, podíamos obtener en casi tiempo real, porque bueno, muchos de ellos nos daban frecuencias de 10 minutos, de 5, pues información, por ejemplo, de la dirección del viento, de la velocidad, de las rachas que se están dando, poder conocer las precipitaciones que se están dando en tiempo real, la humedad relativa, el estado del mar y temas también que afectan al litoral, pues como pueden ser la temperatura del ambiente y del mar y la presión atmosférica. Poder obtener esta información pues fue muy importante pues para dar una alerta unido a la parte visual. Vale, como os he dicho anteriormente, para poder entrenar un modelo, y más un modelo de visión, se necesitan muchas imágenes. Nosotros como ingenieros de visión e IA, pues siempre queremos cuanto más imágenes mejor y que haya más variabilidad. Pero a veces, pues esto no es posible porque generar datos amplios, pues requiere tiempo, requiere recursos. Entonces, aplicamos distintos tipos de técnicas de aumentación de datos, es decir, generación sintética de datos, para tener más variabilidad de imágenes de manera, vamos a decir, como automática mediante el uso, pues de algoritmia o mediante el uso de distintas redes. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo
que se ve bastante claro, pues dado una imagen original, podemos meterle menos luz, podemos meterle menos brillo, le podemos añadir turbiedad a la imagen, le podemos añadir más espuma a esa ola, podemos cambiar un poco la coloración del mar o incluso podemos cambiar un poco la perspectiva y la escala. Entonces, bueno, ahora os explicaré a alto nivel distintas técnicas de aumentación que aplicamos. Por un lado, aplicamos distintas técnicas geométricas que, bueno, al final en otros proyectos que igual tienen un toque más industrial también las aplicamos y pues de esta manera, como la generación sintética de imágenes es como transversal a distintos problemas de IA, pues también la aplicamos en este caso de uso, en el cual estuvimos trabajando pues distintos tipos de rotaciones de una manera un poco moderada, traslaciones de las propias imágenes, estuvimos jugando con distintos tipos de escalados, recortes, cambios de encuadre, incluso también variaciones de la perspectiva de las cámaras. Aparte de las geométricas, también estuvimos trabajando pues, distintas técnicas, pues, jugando un poco con la coloración y la luz de las imágenes que teníamos, pues, realizando cambios de brillo, cambios de contraste, jugando con la saturación, con la tonalidad de las imágenes que se generaban. Y luego ya, estas eran previo a realizar el entrenamiento de modelo y luego ya durante el propio entrenamiento pues también se realizaban de manera automática una serie de aumentaciones. Aparte de estas ya bastante clásicas o típicas modelos de IA, aplicamos también algunas variaciones que vimos que eran interesantes para playas reales porque tenían pues, todo el sentido específico para un entorno como el litoral. Pues, por ejemplo, poder jugar con la luz del día, es decir, poder hacer, pues darle más oscuridad, pues poder ir simulando el amanecer o el atardecer. Luego también poder jugar un poco con los reflejos que se pueden dar en el agua. Cambios suaves en la coloración, por ejemplo, del mar, que era pues, vale, algo bastante importante era como un indicador visual de corrientes de resaca. Poder jugar también con la variabilidad de la espuma. Poder trabajar también, estuvimos trabajando también un poco pues, cambios en las cámaras, el zoom, la zona de rompiente de las olas y luego, pues bueno, distintos tipos de técnicas que se nos ocurrieron que podían aportar valor al modelo y mientras íbamos haciendo el entrenamiento validábamos las métricas y veíamos que si mejoraban los resultados o no, pues seguíamos realizando más aumentaciones de estos tipos. Y aquí tenemos los resultados cuantitativos del modelo que trabajamos. El primer año estuvimos trabajando con una versión YOLO V5 y a lo largo del proyecto la trasladamos a la versión V8 y aquí bueno, reducimos de un 28% los falsos positivos a un 14%. Y en cuanto a métricas, pues dentro del subset de validación obtuvimos un MAP del 88% y ya en el subset de test, que es el otro 15 restante, que nunca ha visto a la hora de entrenar el modelo y que no conoce imágenes, pues bueno, obtenimos una precisión del 83%. Entonces, pues bueno, estas fueron un poco las métricas que obtuvimos con este subset para validar el modelo. Para poder realizar estos entrenamientos, pues bueno, desde un punto de vista más tecnológico, seguimos la metodología MLOps y en este caso utilizamos la herramienta MLflow para todo el tema del tracking de experimentos, pues un poco poder traqueado qué datos hemos utilizado para entrenar un modelo, es decir, qué dataset, con qué aumentaciones, qué modelo específico se ha utilizado, qué métricas de MAP, precisión y recall se han obtenido, todo esto tener traqueado y con el modelo específico. Así, en cualquier momento, pues podíamos saber con qué hiperparámetros y con qué dataset obteníamos el mejor modelo y para poder realizar un despliegue. Este tema relacionado con el tracking y el registro de los experimentos pues es muy importante y más que nada pues que ahora a partir de agosto hay que cumplir el IAC, pues esto nos ayuda en parte pues para poder tener cierta trazabilidad de los modelos que se están desarrollando. Vale, una vez que ya teníamos todo el tema de los modelos, se tuvo que trabajar el tema de la gestión de alertas, que es crítica. Se obtiene, gracias a los modelos, obtenemos la información de, vale, hay una o más personas en una corriente de resaca, pues qué factores o qué criterios se tienen en cuenta para las alertas. Por un lado, la confianza que daba el modelo que esto era una corriente de resaca, la persistencia de esta corriente resaca de manera temporal, pues para ver que no era un falso positivo y que se repita a lo largo de un periodo de tiempo. Cuando ya sabemos que esto es una corriente de resaca de manera confirmada,
está la presencia de bañistas, esa detección en esa región específica, poder conocer la información de la dirección y la velocidad del tiempo, porque puede ser un factor determinante para poder decir si es una corriente de resaca o no, y el estado de la conectividad para decir, vale, está funcionando correctamente la conexión de red, entonces envío una alerta a este servidor central. Hay 3 niveles de alerta: alta, mediana y, bueno, y baja informativa, que, bueno, que lo interesante realmente es la alta, cuando con una confianza alta se ha detectado una persona en una corriente de resaca. Y las salidas de esta solución, pues bueno, esto ya un poco viene de cara a los ayuntamientos o la administración que tiene esta solución, pues puede decidir que esta salida salga a los socorristas, a un panel de control, a un panel LED. Pues bueno, esto es un poco de decisión de la administración en concreto. Y también muy importante, aparte de estas alertas, poder tener de manera automática pues toda la trazabilidad y auditoría de las distintas corrientes de resaca que se dan a lo largo del tiempo, y en ellas, pues, si hay personas o no ha habido personas. Vale, y ahora ya le voy a dejar un poco a Roberto finalizar la parte de resultados del proyecto Resacov, una vez que ya ha explicado, pues, desde un punto de vista más técnico y tecnológico, cómo hemos resuelto el problema de Resacov. Muy bien. Pues nada, vista esta presentación, Aitor, no me queda otra vez que felicitaros por este gran trabajo que habéis hecho, con la dificultad que entraña y el poder llegar a unos niveles de confianza en las detecciones que nos permiten, pues, bueno, pues poder llevar esto ya a casos prácticos en las diferentes playas, ¿no? Vemos de la investigación, de estos resultados de investigación tan detallados, y cómo conseguimos de la detección y luego el aviso, la alerta hacia el personal de seguridad, desde esta parte de investigación a solución operativa, ¿no? Lo que hacemos desde la identificación en las playas, como todo este proceso de analítica de imágenes, detección de corrientes y detección de bañistas en zonas de riesgo, cómo todo este proceso se hace en local, pues porque el llevar todas estas imágenes, comentaba Aitor, a un equipo central conllevaría un consumo de datos un retraso en la respuesta en tiempo real, que en este tipo de solución es crítica, y cómo ya pues todo esto que se genera localmente nos permite dar un aviso en tiempo real en la zona donde se produce y se ha detectado esta corriente de resaca. Es importante en toda esta investigación el proceso de validación, es decir, bueno, estamos haciendo aquí un análisis exhaustivo de imágenes, de modelos, pero queremos ver si esto realmente nos da unos resultados con una cierta precisión. Entonces, ha habido un proceso de validación que se ha ido mejorando, pues ahí con estos indicadores, tanto en la parte de validación como del test. Hemos mejorado esos resultados, estamos en unos niveles de precisión, entendemos que bastante altos para la complejidad que tiene este problema. Y lo que estamos hablando aquí ya un poco más en resumen de la arquitectura de la aplicación. Partimos desde lo que es la adquisición a través de unas cámaras, con las cámaras de alta resolución. Ese preprocesado ya dentro en local, en la cámara, tenemos ahí un equipo de procesamiento en local que nos va a permitir hacer ese procesamiento a una alta velocidad, la detección de estas corrientes de resaca, identificación, la zona donde están produciendo, los posibles bañistas y el movimiento de ellos hacia esa zona de resaca para poder alertar. Ahí generamos ya el aviso de que hay una situación de riesgo, y a partir de ahí ya, pues bueno, la decisión de primero comunicar a través de diferentes canales, como puede ser al operativo de seguridad de la playa, avisos externos que pueden ser paneles, sirenas, alarmas, etcétera. Y luego toda esta parte pues está integrada en un servidor que es el que gestiona, vamos a decir, todos los datos que se generan desde la cámara y el procesamiento que se hace en la playa, ¿no? El, el desarrollo de la aplicación de inferencia, pues bueno, lo estamos comentando un poco a nivel de resumen de todo lo que has puesto, Aitor. Necesitamos una captura de imágenes de alta resolución en tiempo real,
necesitamos que ese hardware que instalamos ahí sea robusto, pues porque el entorno de playas es muy adverso por la humedad, salinidad. Es un equipo que tiene que estar bien instalado con unas características de protección altas, incluso un mantenimiento, nivel de limpieza que nos permita generar imágenes sólidas, buenas, pues para poder hacer esta analítica con precisión. La detección de objetos, el seguimiento, las zonas de interés. Tenemos que, cuando identificamos esa corriente de resaca, tenemos que definir claramente esa zona, y en esas zonas donde analizamos pues, o bien los bañistas que hay en el interior o bañistas que están merodeando que podrían entrar en esa zona de riesgo pues, para poder avisar y evitar que generar situaciones de peligro. Ahí ya entraría la lógica de decisión, que lógicamente va a ser pues, un aviso. O sea, ahí ya a nivel de datos pues, se comunica al equipo central, que es el que se va a encargar de gestionar todo esto. Esto es un servidor que va a generar ya las alarmas que se decidan en el punto concreto de la playa o el usuario final. Y luego ya a nivel de visualización, pues toda esta información es muy útil desde cara a la operación, al dispositivo de seguridad de las playas, pues poder tener monitorizados estos datos en tiempo real. Se podría llegar a tener también elementos de aviso pues, en la propia playa, pues desde código de luces, de sirenas, de megafonía, pues para alertar a las personas cuando hay una corriente de resaca. Y esto es importante, lo decíamos al principio, ¿no? Cuando hay un socorrista de vigilancia en la playa, pues bueno, este riesgo se puede reducir en cierta manera. Pero cuando ya no hay vigilancia, en época fuera de la temporada estival o fuera del horario de vigilancia, pues este servicio aporta un valor mucho mayor, pues porque puede avisar a la gente que está en la playa y, bueno, esta zona es de riesgo, tratar de evitar el entrar en ella, ¿no? Lo que estábamos comentando, la importancia del hardware. Se requiere un hardware robusto, con alta resolución y que nos permita generar imágenes para este procesamiento de este equipo local que nos permita ya hacer esta detección. O sea, todo este algoritmo que se ha generado pues para esta identificación y detección de corrientes de resaca y bañistas, que sea este elemento, que es el inicial de la cadena, que sea lo más robusto posible. Aquí, bueno, pues vemos los resultados visuales. Esto es un poquito ya de lo que has puesto ahora, Aitor, pues ya algo más visual en una playa, ¿no? Cómo se pueden identificar y se pueden marcar pues la corriente, cómo puede venir, el elemento, un elemento muy importante y que aporta mucha información para la detección de corrientes, es la dirección y velocidad del viento. Esto es un elemento que nos podría predecir, en cierta forma, que se puede generar esa situación de riesgo y activar ya las actuaciones previas pues para evitar que se llegue a producir esa situación. Vemos aquí marcadas pues algunas zonas ahí bueno, pues los bañistas. Aquí algunas zonas, pues por ejemplo, esta especie de pasillo negro, pues esto nos identifica que puede ser una corriente de resaca. Y luego ya pues vemos el detalle de cómo, de aquí la clave de una alta resolución, cómo podemos identificar ya a los bañistas en esas zonas de riesgo. Em, bueno, y aquí ya sí, un poco a nivel general, el valor que aporta esta solución, pues lo que es para el socorrismo, pues para el equipo responsable de la vigilancia y la seguridad en playa, cómo esta vigilancia automática complementaria a su conocimiento les puede ayudar a mejorar este servicio, esta actuación. Esa detección temprana que puede venir ya de modelos predictivos, una vez que se tiene una información suficiente de la evolución de una playa o el aviso que nos puede dar ya la información meteorológica de dirección y velocidad de viento, cómo esto pues, les puede ayudar a esa información visual y ese conocimiento del entorno que tienen, con esa predicción, pues poder estar preparados para una situación de riesgo, ¿no?
Y de cara al municipio, pues entendemos que también aporta un valor a la playa en el sentido de seguridad. O sea, el bañista puede percibir que es una playa más segura, está vigilada, tiene toda esta problemática y todo este riesgo de las corrientes de resaca está más controlado, y es una garantía de que ese espacio pues bueno, reduce de una forma importante el riesgo de ahogamientos. Bueno, pues todo este desarrollo que lo hemos venido haciendo este año, en 2 años, ha tenido luego también un impacto mediático importante en televisión, radio y prensa. Se han interesado los medios, hemos participado en diferentes entrevistas y reportajes y hemos hecho una comunicación bueno, pues importante, pues de un sistema que entendemos que tiene un alto valor para garantizar la seguridad en las playas. De hecho, bueno, pues fue un desarrollo reconocido en el Sunan Blue, que es un evento anual que se hace en torno a lo que es el mar, el mar en cuanto a ya no solamente soluciones relacionadas con el turismo, sino bueno, pues todo lo relacionado con el mar, pesca, transporte, etcétera. Pues se convocó bueno, pues un concurso, vamos a decir, de soluciones, de ideas basadas en inteligencia artificial, y fuimos reconocidos pues, por este proyecto de Resacov como la solución basada en inteligencia artificial que aportaba, bueno, pues más reconocida en cuanto a la complejidad, originalidad y solución que aportaba pues, a nivel de seguridad en el municipio. Bueno, pues nada, agradecer la atención desde el otro lado de la pantalla que habéis tenido en este webinar, y quedamos atentos a cualquier cuestión o pregunta que pueda haber. Pues muchas gracias, mira, Esker. La verdad es que es un tema, mi primera reflexión es, después de ver todo lo que nos habéis contado, sobre todo para personas que vivimos en el entorno cercanos al mar, vamos, es que a veces somos poco conscientes, ¿no? de lo serio que es el mar, ¿no? Porque, bueno, todos conocemos el mar, le tenemos respeto, pero es que vuestras explicaciones, la verdad es que dan que pensar también, sí, sí. Mira, ya hemos empezado a recibir preguntas. Nos pregunta, por ejemplo, Eva, de Turismo de Isla Cristina, ¿a qué altura deben estar los dispositivos para que se pueda visualizar bien la costa? Bueno, ahí entramos también en una fase en que, por ejemplo, en toda esta parte de los algoritmos, lo que ha explicado muy bien Aitor, identificamos una morfología, unas corrientes, unas zonas de riesgo, pero genéricas, que se podrían aplicar en general a cualquier entorno de playas, pero sí que vemos que luego ya cada playa tiene una especificidad. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la altura, pues ahí a veces estamos limitados en el entorno, pues si hay una ladera, hay un espacio, hay que colocar un mástil, y tenemos que hacer no habría ninguna restricción en cuanto a altura, es decir, sí que necesitamos, vamos a decir, una altura que te dé una perspectiva y una visión de la línea de playa suficiente, y a partir de ahí sí que es posible que se requiera un reentrenamiento de una parte de los algoritmos, pues para poder identificar en esa situación específica la corriente de resaca. Nosotros lo que planteamos a veces es en el entorno, si hay una posibilidad o en un mobiliario urbano o incluso en la misma playa, la colocación de un báculo con alimentación con panel solar nos podría eh, mm, fa- facilitar, o podría ser en la manera de desplegar una solución para detectar la corriente de resaca. Sí, lo ha explicado bastante bien, Roberto. Al final no hay una altura máxima o mínima donde hay que poner, sino se analiza bien cómo es la playa, cuáles son las características de la playa. Viendo las características, se puede llegar a pensar, "Joder, pues los mejores puntos para poder detectar las corrientes de resaca serán este y este". Pues luego ya se empieza a ver, ¿vale? Desde aquí se puede llegar con corriente, placa solar, para poder poner igual el software o el hardware O sea, necesario. que cualquier playa en principio Sí. es susceptible Eso es. de Habría que ver eso, qué visualización o que qué se puntos, necesita. eso es, qué se necesita y qué visión se puede tener de las distintas partes de la playa. Pues no es lo mismo una playa alargada, alguna que sea como bahía, pues es que cada playa casi casi es un mundo.
Y desde el punto de vista de los ayuntamientos, o sea, que para implantar esto, ¿qué se tienen que plantear ellos? Porque las playas, claro, no son, desconozco, ¿eh? O Sí. sea, son de costas, ¿no? O tienen, los Las- ayuntamientos tienen. Ahí depende un poco la administración. Hay playas que la competencia las tienen las diputaciones, costas, en algunos casos los ayuntamientos. Ahí hay una casuística muy amplia, ¿no? Lo que sí hace en el despliegue, lo que sí que planteamos con el ayuntamiento, lógicamente que son los primeros conocedores un poco de la dinámica de la playa, las corrientes y todo esto, una primera aproximación para conocer en ese caso concreto pues cómo es la playa y la dinámica de esa playa, cómo ellos conocen lógicamente la corriente de resaca, cuándo se produce, o sea, tienen una aproximación clara a eso. Y con esa información, pues nosotros planteamos, dice, bueno, pues entonces tenemos que colocar las cámaras o la cámara, ya depende un poco de la amplitud de la playa. A veces con una única cámara podemos dar cobertura a toda la playa, a veces igual hace falta 2, 3 cámaras, depende del tamaño. Identificamos los lugares que nos van a permitir tener esa visión completa de la playa para ya a partir de ahí, pues que la captura de imágenes, el algoritmo y todo esto, pues empiece a funcionar. Sí, y luego hay veces o que hay en algunas playas, depende de sus características, pues que las corrientes de resaca a veces se dan en algunas zonas muy específicas. Pues casi siempre en esta zona o las más potentes son en Ya. algunas. Entonces, hay veces que se hace foco en esas, pues porque puede llegar a interesar más. Sí, porque ahí está el problema. Por parte del problema está ahí, que se puede en otro lado, pero que bueno, que es una Ujú. zona como más específica Problemática. a controlar. Ujú. Y otra cosa que nos juntan, en ningún momento habéis mencionado la nube, no se trabaja contra la nube, ¿no? Vale, aquí hay dos factores críticos de no utilizar la nube, que se podría utilizar, pero uno, el tiempo real. Sí, Claro, eso si, es nuestra. si estamos en el Edge, podemos dar más rápido esa información en tiempo real y no tenemos que andar enviando de manera constante todas las imágenes. Y otro tema crítico es que no almacenamos imágenes por tema de privacidad, sino que Ya. las tratamos en tiempo real. Ujú. Y si ya se tendrían que enviar a la nube, tratar y demás, pues bueno, ya sería como otro flujo de datos que podría ser como entre comillas, pues más peligroso, que habría que cumplir como otro tipo de legislación o Revisión. normativa para Ujú. hacer eso. Entonces, pues Sí, sí. bueno, por la parte de privacidad de datos y demás, solo procesamiento. Ujú. Y, y otra cosa también, este desarrollo, esta solución, podría ser aplicable en otros entornos, supongo que siempre acuáticos, ¿no? Mm, No sé, supongo, mm. piscinas, embalses, o porque, quiero decir, está diseñada para la detección de corrientes y tal, pero también para la detección de personas en peligro, etcétera, ¿no? O se puede Sí, ir en esas direcciones o. sí, sí, al final es pues una solución que es fácilmente extrapolable a distintos entornos en los cuales hay que generar pues, datos específicos de ese entorno. Pues, por ejemplo, si nos iríamos a la Concha, pues habría que generar ciertas imágenes con ciertas perspectivas en esa playa, poder conocer con expertos de la zona y en corrientes, pues cuáles son las características de la playa y reentrenar los modelos. Es decir, tenemos un modelo base entrenado en distintas playas que nos da buenos resultados, pero ya para que funcione en entornos específicos, pues requiere como esa fase de reentrenamiento. Pero el core de la solución es esa y así la hemos diseñado desde el principio, que sea, entre comillas, fácilmente replicable en distintos entornos. Mira, tenemos más preguntas. Una de Iñaki Berjón nos dice, este sistema funcionaría todos los días del año, ¿no? Pero hay playas en las que no hay socorrismo todo el año, pero sí puede haber bañistas. ¿Cómo se realizaría el aviso y cuál sería el tiempo de respuesta a los servicios de emergencia? Bueno, ahí lo que decimos, yo creo que donde más valor aporta esta solución precisamente es en esas playas que no están vigiladas o que están fuera del horario de vigilancia porque sigue habiendo bañistas, ¿no? Nosotros vemos normalmente el servicio de vigilancia pues a las 8 de la tarde termina, pero en un día, pues como hemos tenido ahora, pues aquí, realmente la gente está en la playa pues hasta las 10, las 11 y eso queda. Entonces ahí lo que nosotros planteamos es bueno, principalmente decir, bueno, implantar junto con este sistema de detección automática algún sistema de aviso automático también en la propia playa, o sea, o bien
una megafonía o bien unos indicadores visuales, algo que inmediatamente esté alertando al bañista de que está en una zona de riesgo. Y en paralelo, lanzar un aviso al ayuntamiento, seguridad, los responsables, vamos a decir, de playas, pues para que por lo menos tengan el conocimiento de esa situación, y a partir de ahí ellos ya tienen que generar y gestionar ese aviso, pues con los recursos que dispongan. Pero bueno, entendemos que en paralelo sería lo adecuado, pues para que el sistema realmente pues ofrezca el servicio de seguridad que perseguimos. Ujú. También hay otra pregunta que dice, nos pregunta Antonio de la Cruz. Generalmente se hace un análisis previo de las corrientes de resaca en una playa determinada mediante imágenes de diferentes fechas de imágenes de satélites, y la instalación de Resacov se hace en consecuencia. O sea, Bueno, lo que lo comentaba también Aitor, ¿no? Que las imágenes, lo ideal sería poder tener imágenes permanentes de satélite o de dron, porque sí que dan una información, una perspectiva muy clara de lo que está ocurriendo, ¿no? Una perspectiva, si quieres, un poco más lateral, con la que hemos desplegado la solución de unas cámaras, está un poco más limitada, y bueno, hay también el mérito de desarrollar ahí un algoritmo con la precisión que alcanzamos. La verdad es que es importante, ¿no? Pero nosotros, claro, basamos el entrenamiento en la situación real de desplegar cámaras en la playa. Nos podríamos apoyar en imágenes de satélite, pues a lo mejor en esa fase de entrenamiento puede que sí, pero no en la operativa en tiempo real, que es donde entendemos que se da el valor a esta solución. ahí ya es con las cámaras en local. Con las cámaras en local, sí. Eso es. Ojalá pudiéramos tener un satélite ahí Sí, conectado. sí, permanente, ¿no? y dando información en tiempo real y demás, pero claro, Sí, sí, sí. ya es que no, Muy bien. técnicamente es inviable. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, parece que no. Pues nada, si queréis añadir algo más, nosotros les agradecemos mucho a Roberto y a Aitor su presencia. Si alguien quiere contactar con ellos, a través nuestro puede contactar, o sea, nos puede llamar a Innovasque, les damos sus datos de contacto, y seguro que ellos están encantados ¿no? de atender a quien necesite información. Mm. No sé, si quisieras añadir Sí, algo no, más. yo simplemente es un poco, la verdad es que un desarrollo complejo, como ha explicado muy bien Aitor, que pueda a lo mejor desde el otro lado dice, oh, esto es una tecnología, algo que sí que realmente hay una investigación por detrás y un equipo de trabajo importante, pero luego ya realmente el despliegue es sencillo, relativamente sencillo. Estamos hablando de colocar una cámara con un equipo de procesamiento, e incluso pues, a nivel pues, con un panel solar, una alimentación. Es algo que Robusto, pero sencillo. robusto, Sí. sencillo, que se puede desplegar de una forma relativamente rápida y estar operativo en poco tiempo. Yo creo que es un elemento que, de cara a playas, costas, pues es un elemento de seguridad, creo que importante y sencillo de desplegar, simplemente. Sí, yo creo que al final, como ha dicho, puede ser una solución sencilla e implementar, y es algo que nos tenemos que concienciar, que el año pasado en España murieron 500 personas, este año también han muerto bastantes personas, hace 2 días también en Donosti. Entonces, claro, estamos concienciados, por ejemplo, con el tema de los accidentes de tráfico y demás, y al final son otro tipo de accidentes que se pueden prevenir en el mar, y muchas veces, muchas de las muertes que dicen, por ejemplo, que son en la playa, que son por infarto, son pues también por esa sensación de agobio que tiene una persona cuando se le está llevando la corriente resaca. Entonces, pues bueno, soluciones como estas pueden aportar un valor añadido con un coste no muy alto, y bueno, es una solución bastante importante para la sociedad. Sí, 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 yo lo que te decía antes, ¿no? Que mi primera reacción ha sido un poco, aunque somos muy conscientes porque vivimos en un entorno cerca del mar todos nosotros, pero que le deberíamos tener más respeto, ¿no? Sí, sí, efectivamente, oyendo vuestras explicaciones. Bueno, pues muchísimas Bueno, gracias. a vosotros también por darnos Sí. esta luz. Y nada, pues el próximo webinar ya será después del verano, en julio no haremos, o sea que será a finales de septiembre. Volveremos con otro caso interesante. Eskerrik asko tortxagatik eta hurrengo webinar arte.
Mila esker.